Entonces, pues, eh, empecemos por agradecerle a Jorge sus ganas de participar en el seminario. Siempre estamos muy contentos de tener gente por fuera de Colombia que se interese en venir a hablarnos de sus investigaciones. Jorge hoy nos va a hablar entonces de Ricardo. Como le habíamos dicho a Jorge, pero vale la pena contarles a ustedes también. La idea es que sea una presentación de alrededor de 40 minutos, un poco más si es necesario, pero que nos queda al final tiempo para tener una discusión y hacer algunas preguntas un poco más largas. De todos modos, no duden en hacer preguntas durante la presentación. Lo pueden escribir en el chat o pueden hablar directamente o levantar la mano con la función de Zoom. Y si no, pues nosotros las leemos en el chat. Eso sería todo. No hay ninguna otra regla del escenario. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias, Jorge, por estar acá y la palabra es suya ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos por invitarme, tener esta oportunidad de presentar el paper y bueno, muy curioso de sus criterios, de sus críticas, de sus comentarios. Okay, for over 200 years now, economists have been fascinated with David Ricardo's famous 4 numbers about the barter trade of English cloth and Portuguese wine. They can be found in chapter 7 of his masterpiece on the principles of political economy and taxation. Paul Samuelson even referred to them as Ricardo's 4 magic numbers, as you all, I'm sure, know. When economists speak about Ricardo's 4 numbers, well, our science is known for being sometimes, I don't know, very precise, cold, a lot of numbers. But when some economists talk about Ricardo, they get into a poetic language. For example, according to Ronald Findlay, the 4 numbers are the deepest and most beautiful result in all of economics. For Danny Roderick, the law of comparative advantage is one of the crown jewels of the economics profession. And Takashi Negishi claimed that it is one of the few theories that economists of all the different schools understand and agree with. So this is, I think, representative of the opinion of the majority of economists about Ricardo's numerical example, about the law or principle of comparative advantage. However, lay people, non-economists, do not share this fascination with the theory of comparative advantage. They do not seem to get the idea. So Paul Krugman offered several explanations for this apparent incapacity in a well-known essay titled Ricardo's Difficult Idea, Why Intellectuals Don't Understand Comparative Advantage. The essay ends with the following statement: Ricardo's idea is truly, madly, deeply difficult. It is also utterly true, immensely sophisticated, and extremely relevant to the modern world. But is this really the case? Or to ask more directly, have economists really understood Ricardo's idea? And the provocative answer, or short answer, is I believe no. They have misunderstood Ricardo's numerical example. So let's take a look at the 4 magic numbers. Here is the well-known exchange about English clothes and Portuguese wine. The first row, the numbers are the quantity of labor necessary to produce some unspecified amounts of cloth and wine in the respective countries. There is England that requires 100 men working for a year for producing the cloth that it exports to Portugal. And if England would produce the wine internally, it would require 120 men working for a year. Portugal
requires 90 men to produce the clothes that it imports from England, and it would require only 80 for produce the wine that it exports to England. So this is the 4 magic numbers, and economists have been fascinated with the first row, with the cloth row, the numbers that appear in green. As the production of clothes required less quantity of labor in Portugal than in England, economists have usually inferred that the Portuguese clothes had a lower cost of production than the English clothes. This inference, however, is incorrect, I would argue, since the Portuguese clothes had a higher cost of production than the English clothes. The proof for this statement is almost trivial, provided that Ricardo's theory of value is properly understood. We have here the exchange of Portuguese wine and English clothes. Because it is a barter trade, the 2 bundles of cloth and wine have to have the same value. This means, according to Ricardo's theory of value, that they have to have the same natural price, which he also refers as the cost of production. And I think this is a very important aspect in the misunderstanding of these examples. For Ricardo, natural price is just another name for cost of production. And the natural price and the cost of production is what Ricardo considers value or exchange value. He doesn't distinguish between the two. The Portuguese clothes has to have a higher cost of production than the Portuguese wine. Why? Because it requires 90 men to produce, working for a year to produce it, while the wine only needs 80 men. But if this is the case, by applying transitivity, we have that the Portuguese clothes has to have a higher cost of production than the English clothes. This is, of course, a very summary of this proof. A more detailed version of this proof can be found in a recently published paper in the Journal of the History of Economic Thought. It was published in June 2021. The present paper only contains a summary of this proof. So what does this mean for Ricardo's numerical example? Well, the original purpose of the 4 numbers, I will argue, was to illustrate the proposition that the relative value of 2 lots of commodities produced in different countries is not determined by the respective quantities of labor devoted to the production of each. This exception results from unequal ordinary profit rates between the countries because capital does not move across national borders as easily as it does within the same country. This is the explanation that Ricardo gave for his proposition. So I would argue that Ricardo wasn't interested in the cloth column. He was interested in the diagonal, or the 2 numbers that appears in green. He wanted to explain why one can exchange English clothes for Portuguese wine, and they have different quantities of labor necessary for their production. That was, I would argue, the sole purpose of the 4 numbers. This interpretation debunks 4 myths about Ricardo's numerical example. The first myth is that Ricardo left the terms of trade indeterminate. This was an opinion or an interpretation popularized by John Stuart Mill. And essentially what Mill, I would argue, got wrong about Ricardo. He interpreted cost of production in terms of cost price. Actually, when we talk about cost of production, we used to think about what a
what a product costs without the normal or ordinary profit rate. This is known as a cost price in English. It is not what Ricardo meant with cost of production. For him, cost of production included the ordinary rate of profit. That is why it was synonymous with natural price. So I would argue that the terms of trade were determinate. What Ricardo didn't do is he didn't specify how much or how many cloves I exchanged for how many wines or quantities of wine, because this was not necessary for the theoretical argument he was presenting, this kind of information. The second myth is that the four numbers were to, the purpose of the four numbers were to illustrate the gains from trade. This opinion goes back to John Stuart Mill. He actually thought that Ricardo made an error, or it was not an error. He considered that Ricardo made an oversight, and he tried to correct it. It turned out that Ricardo didn't make any mistakes. Sraffa pointed it out. But when correcting John Stuart Mill, Sraffa, I think, reinforced the impression that Ricardo's four numbers were about illustrating the gains of trade. I don't think this is the case. And actually, Ricardo never calculated in this example the gains of trade. So he didn't subtract 120 or minus 120 and 10 like many other economists do. He didn't do it. What he really presented with these quantities of labor was a correct application of what I have called the classical rule of specialization. This rule stipulates that one should not attempt to make a commodity that costs less to buy, and that it is generally beneficial to import commodities whenever they are bought more cheaply than what their internal production would cost. This is the rule of specialization that Smith had. This is the same rule of specialization that Ricardo used. And a third myth is that Portugal had a productivity advantage over England. And the fourth myth is what I have called the productivity narrative. I will go more in detail in these two myths, because I think this is right now, I would say, the mainstream interpretation of the four numbers. Originally, the contraposition of absolute and comparative advantage was made also by John Stuart Mill, and he stated it is not a difference in the absolute cost of production, which determines the exchange, but a difference in the comparative cost. This statement morphed into current economic textbooks, for example, this one, that internationalist trade is based on relative rather than absolute advantages in productivity. So Ricardo's four numbers are read as productivity advantage. I believe that this kind of reading is incompatible with his theory of value and with the principles. And the main differences are the following, if one compares. First, higher profits. For Ricardo, Portugal had higher profits than England. He didn't state it explicitly, but in the paper is explained. One can quite easily, and I think quite uncontested, argue why he considered that Portugal had a higher profit rate than England. This also corresponds to the reality, the economic history back then. Economic textbooks doesn't actually say anything about higher profits, because they normally say that Ricardo only considered one factor of production, only labor. So there is no
machinery, and apparently there is also no profit in this story. If Portugal has higher profits, according to Ricardo's theory of value, England has to have the higher wages, because for Ricardo, high wages go along with a lower profit rate. This is one of the main discoveries of his theory. In the textbook version of Ricardo, or the so-called Ricardian model, Portugal has the higher wages, or has to have the higher wages, because they have less quantity of labor multiplied by higher wages. There you get the same price somehow. Then in Ricardo, I think one can very good argue that the higher productivity is in England. First of all, this corresponds to the economic reality back then. England was the most advanced country in 1817. So it is not understandable why he construct a numerical example where England had a lower productivity. In the textbooks, of course, Portugal has the higher productivity, and they explain this odd economic geography by several theories that Ricardo didn't care in his numerical examples, that another researcher says that Ricardo was trying to mislead somehow and present the Portugal as the more advanced country instead of England, to somehow deflect from the reality that England was profiting more from trade back then than Portugal. So there are several theories about it. I don't think that they are accurate. I don't think that they are correct. And then, according to Ricardo, only needs two numbers to determine the trade pattern for a country. The country only compares the quantities of labor internally. The country doesn't care, not compares the other numbers of the other country. Actually, in the productivity narrative, or in the mainstream interpretation of Ricardo's numerical example, you have complete specialization. So actually, no clothes is produced in Portugal. So how can one compare productivities if no clothes is produced in Portugal? There is no data about productivity in Portugal, and the same is also for wine in the case of England. So the textbook model needs all the four numbers to determine which in what production the country should specialize, and Ricardo only two. And finally, regarding the make or buy decision, even if all of this didn't matter, the reality is, and this was proven in a paper published 2017, that both Ricardo and the textbooks have non-equivalent rules of specialization or make and buys. What I mean by that is one can find four numbers where Ricardo's rule, say for example that England should specialize in clothes or wine, and with the textbook rule, this same would have a different result or the opposite result. So they are not equivalent rules of specialization. So in practical terms, the last difference means that the textbook rule might recommend an exchange that Ricardo would have considered detrimental for one of the trading partners. So in summary, we can draw the following conclusions from this demystification of Ricardo's four numbers. First, there is no continuity between Ricardo's four numbers in the principles and the theory of comparative advantage in economic textbooks. They are completely different stories. All successive developments in international trade resulted more or less from misinterpretations and false narratives about Ricardo's numerical example.
The enduring mystification of the four numbers has revealed a poor understanding of Ricardo's theory of value by all major schools of economic thought. And finally, these results highlight the importance of reading the classics, being able to understand the economic theories of the classics and as they understood it. Of course, I don't have to explain to historians of economic thought the importance of reading the classics. But as you all well know, there are plenty of economists who don't read the classics. They think, to say it bluntly, that it is a waste of time. Several economists recently expressed this opinion in a discussion in Twitter. For example, almost everything worth reading in economics is covered at length in grad level textbooks. If you want to read original classical texts, there is a discipline for you, comparative literature. So actually what historians of economic thought are doing is somehow comparing literature, not actually studying economics. Here is a very famous economist who joined in this discussion. There were a lot of participants, and he argued, he tried to have a middle ground, but he explicitly said, so to understand comparative advantage, you do not need to read Ricardo. He is the opinion that the Ricardo that we read today is equivalent or is a further development of what Ricardo said 200 years ago. So it has no value to read the original Ricardo. If one opens a textbook, this is the Ricardo that one should read. And then the last one was, I do not dispute that there is some research value in reading the old classics. So that there was a little bit of change of the position, but I personally think that the opportunity cost of doing so is too high. So it might be nice to read the classics, but it is too costly in time and it's not valuable. I have a very different opinion, and I would like to present it with a simple question. What is the basis of international trade? I mean, this is like the basic question of every theory of international trade that every student should know. Of economics, and every economist should answer as easily as possible. Ricardo had a plain and straightforward answer to these questions. The motive which determines us to import a commodity is the discovery of its relative cheapness abroad. It is the comparison of its price abroad with its price at home. So the relative cheapness of foreign commodities explain international trade in 1817 as well as in 2022. I don't see any reason why it is different today than 200 years ago. So what is the answer to these questions according to economic textbooks? Well, there are several. First of all, there is the Ricardian model, which I explained is the so-called productivity narrative, that countries have different productivities, so they exchange the products where they are more productive and import the goods where they have a less productivity advantage. Then there is the Heckscher-Ohlin model with factor abundance. I won't go into it because I'm sure you are more than familiar with these theories. I will just name it here. Then we have the new trade theory, who rediscovered increasing returns to scales. And then we have the new trade theory, who discovered the firm. So countries don't trade, firms do. Then we have the gravity model. And finally, we have the global value chains. That is, I would say, the last explanation, or one that is very popular. So we have here 6 different explanations, and interesting, each of these theories and models
offer an incomplete explanation of international trade. They were formulated to take into account essential aspects that have been left out by previous theories. So I would argue that the cost of not reading and properly understanding Ricardo has been quite high. So what about Ricardo's 4 magic numbers to conclude? Well, I think that the word magic reveals a very human trait, namely that of admiring things and assigning them magical properties when we cannot find an adequate explanation for them. When properly understood, there is nothing counterintuitive about Ricardo's 4 numbers, much less magical. Indeed, I would argue that the magic is gone. So that's it. Thank you very much. I hope my English was well understood. Thank you. Perfecto, Jorge. Gracias. Yo creo que podemos seguir con la discusión entonces en español. No sé si alguien tenga alguna pregunta, podemos empezar a armar una pequeña lista. Eric. Listo, no, lo primero, Jorge, mil gracias de verdad por la presentación clarísima, bastante, ¿cómo se dice? Mind blowing también, ¿no? O sea, yo la verdad pues como que tengo que volver a leer Ricardo porque pues es muy interesante lo que nos cuentas y cambia pues esa interpretación tradicional que tenemos. Entonces, de verdad, muy, muy, muy interesante desde el punto de vista pues más teórico y más de revisión de texto de Ricardo nuevamente. Pero a mí me surge una idea, perdón, no una idea, sino una pregunta más bien acerca de cuál sería la razón, crees tú, en que durante 200 años casi, ¿cierto? O un poquito menos, desde John Stuart Mill, hubiéramos seguido reforzando esa narrativa que nos cuenta John Stuart Mill acerca de lo que significan esos 4 números de Ricardo, digamos. ¿Será que es solamente un error analítico, cierto? Y que después lo fuimos repitiendo y porque se creó un mito en donde definitivamente esto que tú mencionas, los economistas contemporáneos pues definitivamente no van a ir a leer los textos y simplemente repiten lo que está en los libros de texto. Pero entonces digamos que hay una crítica importante a nuestra misma comunidad de historiadores del pensamiento económico. ¿Qué pasó con nosotros y con nuestra comunidad de no haber dicho, oigan, cuidado, aquí estamos haciendo una mala interpretación desde hace rato, ¿cierto? Entonces yo estoy pensando, debe haber algo importante, algo interesante desde el punto de vista de la interpretación de John Stuart Mill que vuelva esa narrativa mucho más appealing, ¿cierto? Mucho más interesante para los economistas desde el punto de vista de la política económica, por ejemplo, ¿cierto? O desde el punto de vista teórico también. Pero entonces quería preguntarte básicamente si nos puedes contar algo acerca de lo que tú crees puede ser ese aspecto que le da como ese interés a ese tipo de narrativas que se siguen reproduciendo, ¿no? Pero de verdad, mil gracias, súper interesante y voy a ir a revisar mi texto de Ricardo ya mismo. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias por esas palabras. Sí, pienso que si puedo ir respondiendo pregunta por pregunta, porque pueden surgir otras. Es decir, yo veo esto realmente como un intercambio. Yo sé que he presentado algo bastante provocativo. Mi enfoque siempre es, estoy, bueno, en cubano se diría, yo estoy loco porque alguien pruebe que yo estoy equivocado. Porque, es decir, así yo aprendo. Esto es el producto de mi entendimiento actual. Y bueno, lo presento a la consideración de ustedes, que son expertos, que tienen, que han leído mucho y tienen, por supuesto, otro punto de vista. Sobre la pregunta, Eric, me parece que esto es una pregunta clave, ¿no? Que yo me he preguntado muchas veces. ¿Cómo es posible, si esto que estoy diciendo es verdad, cómo es que se pudo
malinterpretar esos números durante tanto tiempo? ¿O cómo se pudo tomar la interpretación de John Stuart Mill por la correcta? Quiero decir que yo no soy el único que está diciendo que John Stuart Mill malinterpretó a Ricardo. Me parece que esa opinión ya cada vez es más asentada, lo que, bueno, todavía no ha tomado, yo diría, no ha hecho todavía mucho círculo, pero lo que yo pienso y propongo es que realmente lo malinterpretó mucho más fundamental de lo que se ha dicho hasta ahora. Es decir, es algo esencial. Bueno, ¿por qué? En primer lugar, John Stuart Mill, por supuesto, es el hijo de James Mill, y James Mill es un amigo cercano, es un colaborador de Ricardo, y James Mill le enseñó a su hijo, John Mill, economía política. Es decir, cuando uno oye eso, uno dice, bueno, ¿qué mejor profesor o más cercano a Ricardo que John Stuart Mill? Hay que decir que la relación entre James Mill y John Stuart Mill no era buena. Creo que ustedes, los historiadores del pensamiento económico, lo conocen. Yo creo que James Mill le inculcó a John Stuart Mill economía política, y John Stuart Mill no publicó su análisis de Ricardo en vida de James Mill, porque tenía una crítica velada. Es decir, James Mill se presenta como continuador de Ricardo, pero él dice que él iba a presentar cuestiones que Ricardo o no había dejado claro o era un desarrollo ulterior de Ricardo. Así fue como se presentó John Stuart Mill. Él publica su famoso ensayo en 1844, aunque lo había escrito en 1829-30, se calcula. Su padre muere en el 36, 836, es decir, su padre no logra ver ese artículo publicado en vida. No lo comenta. Entonces, pero todo el mundo piensa y dice, bueno, si lo dice James Stuart Mill, él sabrá. Y yo creo que lo más importante, me parece, es el término de cost of production. Realmente, si nosotros no analizamos, si ahora preguntamos, ¿qué es el cost of production? Nadie incluiría en él la ganancia media o la ganancia ordinaria. Todo el mundo realmente lo que pensara que está hablando Ricardo es del costo-precio. Creo que le llaman en Colombia también costo-precio. Es decir, todo lo que cuesta producir un artículo sin la ganancia. La ganancia va arriba de ese costo. Pero eso no es lo que Ricardo define como cost of production. Él define cost of production como el precio natural. Es lo que Marx, por ejemplo, llama precio de producción. Es decir, es una cuestión de terminológica y también de biografía. Y por supuesto, es unido a que Ricardo realmente es un autor que opera en un nivel de abstracción bastante fuerte, muy lógico. Es decir, a Ricardo, si, por ejemplo, para compararlo con Smith, si uno deja de leer 1 o 2 páginas en Smith, puede ser que mantenga el hilo. En Ricardo, si uno deja de leer 2 o 3 páginas o no entiende bien 2 o 3 páginas clave, puede ser que realmente no entienda bien todo el libro, porque es una tras otra, es una proposición tras otra, y todo eso se construye. Y además es un libro que no es un libro, a diferencia de otros, que pienso yo que se puede leer independientemente de lo que vino antes de él. Por ejemplo, yo consideré el libro muy difícil de entender hasta que empecé a leer Adam Smith. Es decir, porque me di cuenta que Ricardo escribió ese libro como para ampliar o para refutar determinados aspectos que él argumentar, es decir, que él veía que tenía otra opinión de Smith. Entonces hay que leer los principios siempre refiriéndose a Adam Smith. Y entonces, es decir, ahí se logra entender mejor la estructura del libro, por qué Ricardo argumenta algo también, y por ejemplo, tiene que ver con la teoría del valor de Ricardo.
hasta hoy yo creo que la mayoría de los economistas dirían que Ricardo tuvo la teoría del valor trabajo. Realmente no hay ninguna, yo diría, ningún indicio para afirmar eso. Y no lo digo yo solo. Jack Stiglitz, el famoso economista de Chicago, hace 60 años, dijo que él no sabía por qué todo el mundo decía que David Ricardo tenía una teoría del valor del trabajo. Él no encontraba ningún indicio para eso. Entonces, me parece que también lo difícil es cuando ya una teoría se hace famosa y todo el mundo opina sobre ella, es muy difícil, lo dice Stiglitz en ese artículo que está, dice, es muy difícil que reciba una nueva mirada. Si no, es más fácil continuar por ese camino y en vez de cuestionarse todo eso. Y bueno, esa sería mi respuesta a tu pregunta, Eric. Y muchas gracias, muy buena pregunta. Gracias a ti, Jorge. Mauro. John. Gracias. Jorge, muchísimas gracias por la presentación. Me gustó mucho y creo que precisamente, digamos, lo primero es de verdad como agradecer también un poco ese cierre de la presentación. Y creo que esta es este artículo me parece muy interesante para uno recomendarlo para que los estudiantes lo lean, porque precisamente está esta idea de un poco estos ya son textos caducos pues que sentido y qué gracia tiene volver a ellos, como que allí ya no hay nada nuevo para descubrir y pues digamos, esto muestra precisamente cómo allí todavía siguen hay un margen de relectura muy valioso, muy importante. Entonces, eso primero, digamos, como agradecer que este trabajo tuyo creo que es un buen ejemplo de eso. Que me quedé pensando, digamos, como en dos temas que me gustaría pues, conocer tu opinión al respecto. Y uno es... el rol un poco que podía haber jugado es Rafa también con los trabajos de Ricardo, porque uno diría, bueno, sí, un poco con Mill se perdió, con John Stuart Mill se perdió, se hizo una equivocación, se hizo una interpretación equívoca de los planteamientos de Ricardo, pero después, digamos, como es el trabajo que además le toma varios años, digamos, a Rafa de reconstrucción de las obras de Ricardo, que allí un poco como que no se recuperara precisamente como el sentido de. Ahora, reconociendo también los limitantes que tenía la forma misma en la que lo hacía es Rafa, digamos, Rafa, pues en su propia obra, es una obra que su interpretación uno la tiene que buscar un poco también desde otros ángulos porque en sí misma es tan autocontenida que no dice nada de cómo llega ni cómo hace, sino es como, mire, resultado 1, resultado 2, resultado 3 y la interpretación, digamos, toca tomar como más distancia, pero me queda un poco la pregunta de qué habrá pasado allí que Rafa un poco no rectificó también un poco el camino al respecto. Entonces, no sé si tengas información al respecto o pues alguna intuición. Y lo otro que también quería preguntarte era también tu opinión, porque creo que este caso, que lo ilustras muy bien precisamente con estas referencias de autores como Danny Roderick, como Krugman y demás, digamos, haciendo como un uso también muy instrumental, digamos, de Ricardo, porque es finalmente decir, vea como es que esto es una cosa maravillosa, pero después es como, pero igual mejor no lo leamos, que igual es bien particular, ¿sí? Pero como este tema de un poco a veces insistir como en los errores o de hacernos digamos, de hacer la del avestruz, ¿no? De frente al problema, entonces más bien
metamos la cabeza en el hoyo y hagamos como si no estuviera pasando, como que este problema no está ocurriendo. Y lo pienso porque, por ejemplo, en el equilibrio general eso pasa también, ¿sí? Y finalmente las ideas que terminan quedando son estas ideas, si se quiere, como más populares. Y en esa medida, digamos, para puntualizarla, finalmente la pregunta es, ¿qué otros, digamos, en qué otros autores o en qué otros textos también has encontrado este tipo de interpretaciones equívocas? Porque me parece que allí de verdad hay un terreno importante para los historiadores del pensamiento económico y es precisamente como romper esos espacios comunes que se generan en torno a teorías económicas cuyas interpretaciones no son las más apropiadas. Muchas gracias, John, por esa súper pregunta, también muy interesante y fascinante. Sraffa, ese caso realmente es muy curioso. Es decir, yo no soy un experto en Sraffa. Yo lo que al principio, cuando empecé esta investigación, dije, bueno, si hay alguien que entiende a Ricardo, son Sraffa y los srafianos, que son conocidos también como neo-ricardianos. Entonces, bueno, la interpretación que yo hago no tiene nada que ver con la de Sraffa y la de los neo-ricardianos. Entonces, es curioso, parece ser que es una interpretación de Ricardo. Yo lo que sí he notado que, y no solo yo, he leído algunos materiales donde gente critica a esa escuela y dice que es una lectura muy peculiar de Ricardo. Es una lectura en determinados puntos de Ricardo que incluso se basa a veces en textos secundarios de Ricardo, no en los capítulos principales, por ejemplo, su relación muy estrecha con Adam Smith. Realmente Ricardo es un admirador de Smith, pero es un admirador, como creo que todo el mundo debería ser un admirador de alguien crítico. Admira lo que una persona logra hacer, pero trata de superarlo, de añadir algunos aspectos. Es decir, no es una adulación lo que tiene Ricardo con respecto a Smith, sino es una relación crítica. Y entonces es curioso el caso de Sraffa. Él tiene el gran mérito de haber realmente agrupado los escritos de Ricardo, que bueno, nos han posibilitado todos leerlos, vamos a llamarle de forma más integral. Sin el trabajo que hizo Sraffa, hubiese sido mucho más difícil. Bueno, los principios lo conocía todo el mundo, pero hay muchos aspectos interesantes en el tomo 2, en el tomo 3 de las obras completas que han ayudado a esta interpretación y donde yo presento las citas. Y eso, bueno, eso fue fruto del trabajo de Sraffa. Sraffa estaba trabajando conjuntamente con un autor marxista, ¿no? Creo Dobbs, me parece, ahora el nombre no lo tengo presente. Y el problema que hay con Ricardo es que Ricardo realmente es el tronco, por lo menos así lo veo yo, de muchas escuelas de pensamiento. Críticas, menos críticas, es decir, es tanto de marxistas como, por ejemplo, Marshall, que inició la escuela neoclásica, o se dice, es uno de los pilares fundamentales. Era un admirador de Ricardo, pero a través del prisma de John Stuart Mill. Es decir, Marshall, que era un matemático, supuso que Mill había interpretado bien a Ricardo, y entonces por ahí se teje otra rama de la economía. Entonces, Ricardo realmente es un tronco, conjuntamente con Smith, de muchos árboles. Y entonces se interpreta siempre
mirándolo para atrás. Es decir, yo diría que la teoría de este autor es correcta o de esta escuela es correcta. Bueno, ¿qué es lo que dijo Ricardo? Que concuerda con lo que yo estoy diciendo ahora. Y eso se amplifica, se destaca, y todo lo que no corresponde a esa interpretación se queda por, es decir, como que se omite. Incluso muchas escuelas, es decir, hay una contradicción porque por un lado Ricardo es venerado, las personas dicen que es un gran economista, pero uno se encuentra también críticas que no escribía muy bien, realmente su libro está desordenado, es decir, es curioso el rol que tiene Ricardo en el pensamiento económico con lo que se escribe un poco de él, como si fuera una persona que no supiera escribir, que su pensamiento fuera difícil de leer. Yo siempre cuando veo algo de eso, yo siempre pienso, bueno, ¿y si no lo estamos interpretando bien? Es decir, yo cuando un autor escribe algo y todo el mundo dice, bueno, eso no está mal, yo digo, bueno, y vamos a jugar con que, ¿y si todos estamos interpretando lo ¿cómo sería? Es decir, eso es un poco el enfoque mío, y cuando un economista es famoso, yo soy muy cuidadoso de decir, no, esa persona no sabía lo que estaba escribiendo, no, espera un momento, vamos a analizar esto, quizás no lo estamos entendiendo bien. Y bueno, en el caso de Ricardo, yo pienso que hay bastante evidencia de que ha sido muy mal interpretado en la teoría. Y eso afecta, te digo, a muchas escuelas de pensamiento. Cuando yo escribí el artículo anterior, el que fue publicado reciente en el 2021, en varias rondas de revisión, que bueno, ustedes saben que los artículos se someten, se hace crítica, se rechazan, uno vuelve. Curiosamente, todos me estaban diciendo un artículo muy interesante, muy provocativo, muy controversial. Tiene que estar 100% para ser publicado, tiene que superar la barrera de la duda absoluta. Es decir, yo decía, vaya, eso sí es difícil, porque imagínate tú, ¿cómo hacer eso? Pero bueno, se publicó y yo dije, bueno, ahora voy a esperar a la crítica, porque va a ser, por supuesto, devastadora. Es decir, y hasta el momento no he recibido una crítica, vamos a llamarle pública, y yo someto el artículo a discusiones a todo el que le interese. Es decir, yo esperaba una reacción bastante crítica porque me lo estaban diciendo, atención, lo que estás escribiendo ahí es muy provocativo. Las personas, para decirlo en cubano, te van a ir para arriba, prepárate. Y yo diciendo, bueno, lo único que yo puedo decir al final es, si me equivoqué, por favor. Eso es la ciencia. Yo pienso que la ciencia, uno trata de escribir algo lo mejor que puede, y si uno se equivocó, se equivocó. Es decir, no eso. Pero hasta ahora no he recibido esa crítica. Espero que venga. Es decir, 6 meses o casi un año no es mucho en estas cosas. Esto toman su tiempo. Pero bueno, eso es lo que... Sobre la primera pregunta. La segunda pregunta, John, ¿por qué se insiste? Yo pienso eso porque las personas, es decir, yo noto a veces que muchos investigadores tienen una visión bastante centrada en su escuela de pensamiento, ¿no? Entonces, lo que dice es decir, la división de la economía en escuelas de pensamiento, es decir, es natural, es normal, pero yo veo poca comunicación entre las escuelas de pensamiento. Poco voy a llamarle enfrentamiento crítico. Y hay veces no mucho intercambio, y hay veces pienso que hasta no se entiende lo que dice una de la otra. Es decir, están bastante cerradas en sí mismos. Dentro de esas escuelas hay discusiones. Casi siempre uno recibe un feedback positivo si uno le agrega un punto a la I a lo que ya pensaba la escuela de pensamiento. Es decir, para un investigador, por supuesto, eso es muy, bueno,
todos somos humanos, es decir, todos somos susceptibles de que cuando alguien dice algo bonito sobre lo que uno hace, uno se sienta bien, ¿no? Entonces, uno crea un espacio donde las personas lo entienden, lo es, y casi siempre afuera de esa escuela de pensamiento, o uno tiene poco contacto, o las críticas, es decir, no son muy, vamos a decirle, son bastante fuertes con respecto a otras escuelas de pensamiento y no tanto dentro de una misma escuela. Entonces, por ejemplo, este artículo y el anterior, los dos, no pegan con ninguna escuela de pensamiento. Es decir, no, porque argumenta de que muchas escuelas de pensamiento han malinterpretado a Ricardo. Entonces, como que no le gusta ninguna. No le gusta a los neoclásicos porque es una crítica al modelo ricardiano de los libros de texto, que casi todos son neoclásicos. No les gusta a los srafianos porque no es compatible, es decir, no es compatible con la interpretación que hacen de Ricardo. No les gusta a los marxistas, o por lo menos yo no he recibido crítica, un feedback, ¿no?, de los marxistas. No le gusta a los vamos a llamarle a la escuela austriaca de economía, porque tiene, sí, retoma la escuela clásica del valor. Y eso es un tema muy central en cualquier teoría económica, y es, por supuesto, el artículo no es una crítica, pero puede leerse también como un relanzamiento de la escuela clásica del valor, basado en Ricardo. Entonces, yo pienso que esa es la explicación de que esa separación en escuelas de pensamiento económico no facilita la discusión amplia, crítica, sino es una discusión entre escuelas. Yo digo, no, yo estoy hablando de esto desde afuera. Es decir, quizás ustedes pueden tener otra percepción porque lo ven desde adentro. Ustedes tienen, pues, evidentemente mucho más contacto con otras escuelas, con académicos, etc. Yo esto es un punto de vista desde afuera y desde una experiencia muy, muy personal, ¿no?, de crítica a lo que escribo. Muchas gracias, Jorge. John, gracias por tu pregunta. Si no hay otra pregunta antes, yo hago ahí una mini pregunta. Estaba pensando en lo que han preguntado Eric y John, en lo que ha respondido Jorge. Y me pregunto entonces si quizá un aspecto importante de la difusión incorrecta de esta interpretación de Ricardo puede hacer que no alteraba el mensaje que querían enfatizar sus difusores, que era un apoyo a la libertad de comercio. Entonces, en la medida en que eso no era esencial, pues nadie de pronto pensó en ir a revisar eso. Lo pienso básicamente porque es un poco la historia con Hicks y con Keynes. Esta idea de que pues Hicks hizo la peor interpretación posible de Keynes, lo que sea, pero pues uno va y mira, y lo que parece ser que sucedió es que a Keynes tampoco le interesaba mucho contrarrestar o controvertir la interpretación de Hicks, porque al menos en un punto esencial estaban de acuerdo, y el mensaje que le interesaba dejar en ese momento estaba ahí. Entonces, de pronto no era un buen momento para armar un debate al respecto. Entonces me pregunto si quizá puede haber algo de eso en esa historia. Muchas gracias, Juan. Me parece que has tocado un tema candente. Muy buena pregunta, y es algo que me viene muy, muy cerca, porque realmente yo empecé a estudiar a Ricardo porque mi tesis fue sobre el libre comercio. Te digo más, yo empecé yo quería escribir una tesis sobre el libre comercio, y cuando yo empecé a escribir la tesis,
yo soy, bueno, te digo, cubano. No, nosotros los latinoamericanos tenemos una larga tradición de crítica al libre comercio, incluso autóctona, ¿no? Nacida. Entonces, mi enfoque era crítico al libre comercio porque era lo que había leído hasta el momento. Pero yo dije, déjame leer la posición a favor, tratar de entenderla lo mejor posible. No hacer una crítica, es decir, déjame mantener la pregunta abierta y déjame investigar la contraparte. Y enseguida me di cuenta de que la posición, la argumentación a favor del libre comercio de la escuela neoclásica o de la escuela austriaca, yo la veía que no era muy compatible lo que estaba con el caso original a favor del libre comercio de Smith y de Ricardo. Me parecían que eran dos cosas diferentes, aunque ambos estaban recomendando lo mismo. Smith y Ricardo son librecambistas, eso no hay ninguna discusión sobre eso, pero me parecía que el caso que ellos estaban planteando a favor del libre comercio era mucho más mesurado, mucho más preciso, menos susceptibles a supuestos irreales como rendimientos constantes de escala, etcétera, de que un país debe producir plátanos porque plátano, es decir, porque eso es lo que hay, es decir, ellos no se basan en una especialización absoluta, es decir, el caso de ellos me parecía mucho más lógico, consistente, y yo veía que la crítica hacia ellos, o mucho de la crítica al libre comercio estaba basado en el caso neoclásico, que era con los supuestos irreales, es decir, por ejemplo, ¿no? Si uno dice que lo barato de un producto es lo importante en el comercio internacional, bueno, el costo de un producto varía con la escala en que uno produce. Es decir, hoy puede ser un producto más barato producirlo en China, pero mañana puede ser otro país, como de hecho lo hay. Es decir, no es posible teóricamente que un país pueda producir todo más barato. Eso no es posible, eso no existe. Ese nunca ha sido el caso, ni nunca va a ser en la historia, pienso yo, en la historia de la economía. Hay países que en determinado momento, si son grandes como China, tal parece que pudieran producir muchas cosas más barato, pero ya China, hay producciones en que no puede producirlo más barato que otras partes en el mundo. Entonces, eso, a mi consideración, se explica mejor con el caso que presenta el de libre comercio, Ricardo y Smith, que con el caso neoclásico del libre comercio. Entonces, claro, cuando uno dice, sí, se malinterpretó a Ricardo el caso de libre comercio, bueno, es una crítica a los que estaban haciendo el caso de libre comercio basado en una mala interpretación de Ricardo. No les gusta. Tampoco les gusta a los que están criticando al libre comercio, basado en la mala interpretación, porque ya se han acostumbrado a criticar determinadas cosas, como por ejemplo en el caso de Ricardo siempre es los supuestos irreales. No, el caso que plantea Ricardo en sus famosos 4 números es muy interesante, pero eso se basa en supuestos completamente irreales. Bueno, en el artículo yo planteo, Ricardo realmente nada más que hace 2 supuestos para lo que él quería expresar con esos 4 números. Un supuesto, que existe libre comercio. ¿Por qué? Porque si no hay libre comercio, se distorsionan los precios relativos. Es decir, un arancel, el sentido de un arancel es hacer parecer algo más barato que en realidad es más caro. Es decir, cuando yo pongo un arancel, yo hago que un producto de importación sea más caro, entonces resulta que la producción interna es atractiva, pero solo porque yo estoy poniéndole un arancel a la producción externa. Si yo no pongo ese arancel, los precios reflejan los costos de producción efectivos. Entonces, el supuesto, pero entonces no tiene sentido lo que está escribiendo Ricardo. Evidentemente que cuando los precios no son los de costo de producción o precios naturales, las cantidades de trabajo que tiene el producto no influyen, es decir, son dispares. Es decir, el ejemplo de él no tuviera ningún sentido sin el supuesto del libre comercio. Por eso es que él plantea que el libre comercio es un supuesto. Eso se interpreta
como que el ejemplo de él era a favor del libre comercio. No, él estaba a favor del libre comercio sin los 4 números. Es decir, eso no era la discusión que él quería con esos 4 números. Y el segundo supuesto es que la tasa media ordinaria de ganancia es diferente entre 2 países. ¿Por qué? Porque el capital no se mueve con la misma agilidad entre países que internamente. Eso me parece muy lógico. Eso es real hoy por hoy. Es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo, si hay una tasa de ganancia ordinaria en Alemania del 10%, nadie se va a ir a invertir a Colombia solo porque puede ganar un 12% o 11%. ¿Por qué? Porque, bueno, los riesgos de invertir en otro país, las incertidumbres, es decir, todo eso juega con que un inversor sea reticente, incluso en esta época, para invertir en otro país. Tiene que ser una tasa de ganancia muy atractiva, un 20, un 25%. Ah, bueno, ahí me arriesgo, pero no por un 11, un 12%. Sin embargo, si producir algo en Bogotá da un 10%, pero producirlo ayúdenme ahí, en Cartagena, le da un 12%. Bueno, yo pienso que se va a ir a producir a Cartagena por el 12%, porque es Colombia. Entonces, ese supuesto no es nada irreal. Yo lo veo muy real, pero eso tiene consecuencias para la teoría clásica del valor, que se basa en que hay una tendencia hacia la unificación de una tasa ordinaria común para todas las producciones. Un capitalista va a dejar una producción donde gana solo un 10% si hay otra donde gana 15%. Es decir, eso es algo muy normal. No es que él cierre la producción donde solo hace 10%. Yo pienso que Ricardo lo explica muy bien en su libro cómo funciona eso. Él simplemente deja de invertir, no incrementa su producción donde gana 10% y mete el dinero en la producción donde pudiera ganar 15%. Es decir, así es donde se producen. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, en una economía capitalista o de mercado, como se quiera llamarle, no se produce demasiado de un producto? Si nadie coordina nada, ¿por qué en un producto no se produce infinitamente? Bueno, porque los precios hablan. Cuando los precios bajan, la cuota de ganancia baja, y eso le dice a todos los actores, paren la producción o no sigan ampliando, que el precio va a bajar mucho más. Eso es algo que los clásicos, Smith y Ricardo, por ejemplo, lo explican muy bien. Entonces, volviendo, Juan, a lo que tú dices sobre el libre comercio, es precisamente eso. Es decir, ese resultado no es una buena noticia tanto para los que están a favor del libre comercio. Refuerza el caso del libre comercio, pero plantea que se debe hacer muy diferente al que se está haciendo ahora, mucho menos absoluto, mucho menos basado en supuestos irreales, y evidentemente tampoco es muy conveniente a los que están criticando el libre comercio, porque entonces hay que rehacer la crítica. Es decir, ya no se puede hablar de que es un caso del libre comercio es decir, monolítico, sino hay que diferenciar entre el libre comercio que está hablando Ricardo Smith y el que está hablando la escuela neoclásica. Entonces hay que criticar, es decir, hay que decir por dónde va la crítica o criticar los dos, pero no se puede tirar todo en una misma olla que yo llamaría. Y lo que yo argumentaría, y estoy muy interesado en leer algo contrario, es decir, criticar el libre comercio que está planteando Smith y Ricardo, el original, es mucho más difícil que criticar el que aparece en los libros de texto de hoy. Porque simplemente decir que son supuestos irreales y ya. Es decir, como decir, eso no tiene nada que ver con la realidad, eso es un caso teórico, ¿me entiende? Que funciona muy bien en un libro de texto, en una pizarra, pero no es la realidad de nuestro mundo de hoy. Yo pienso que el caso que hace a favor del libre comercio Smith y Ricardo tiene que ver mucho con el mundo de hoy. No ha cambiado. Es decir, lo barato de una mercancía sigue siendo el mejor argumento para importarla. ¿Entiendes? Es decir, ese es el caso original del libre comercio.
que producir una mercancía internamente que a un costo de producción mucho más alto del que sería necesario para adquirirla en el exterior, ese es un argumento muy fuerte, muy poderoso a favor del libre comercio. Gracias, Juan, por tu pregunta. Listo. Queda hacia Andrés. Sí, ¿y si alcanzamos? Sí. Sí, sí, 10 tenemos minuticos. 10 No, minutos. yo iba a hacer una pregunta, pero creo que la respuesta suya en la dirección a la pregunta que hizo Juan un poco va respondiendo un pedazo de eso. Digamos, parte de la angustia que usted nos mencionaba como de motivación de esto es hay un montón de economistas que no leen a los clásicos y eso implica que una mala interpretación se perpetúa en el tiempo. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para convencerlos de ir a leerlos más allá de decirles, oye, es que interpretamos mal? O sea, ese interpretamos mal es una cosa que nos interesa un montón a nosotros en la historia del pensamiento económico, pero hay que convencer a otros economistas de ir a leerlos, a los Krugman y a los Rodrik, etcétera, en el mundo, de vale la pena. Y de pronto parte del argumento podría ser eso que usted nos está contando ahorita, que valdría la pena de pronto incorporarlo en la presentación misma como motivación. Si yo vuelvo a la lectura original de Ricardo, tengo una forma distinta de entender la defensa del libre comercio, una forma distinta de entender los patrones de comercio que pueden llevarnos a ser más críticos sobre esa idea misma del libre comercio. Eso puede ser una cosa interesante, que digamos, parte de mi pregunta durante la presentación era esa, ok, chévere este ejercicio que hace Jorge, pero eso nos va a convencer a los historiadores del pensamiento que ya nos gusta ir a leer a esta gente, a ir a volver a leerlas, como decía Eric. Pero ahora nos toca ir a convencer a los otros a hacer lo mismo. Y creo que de pronto ese mensaje puede ser más sólido de esa manera como nos está contando ahorita en esta conversación. La otra, pero bueno, ese es el comentario. Ahora, mi pregunta es, ¿hay otra defensa de por qué presentar, como usted mismo lo contaba, esta versión como tergiversada de Ricardo y de la ventaja comparativa? Y los economistas saben que esto es una gran abstracción, digamos, no es la forma como, digamos, en el siglo XX han venido defendiendo el libre comercio, en parte porque, como usted lo mostraba, tienen modelos más sofisticados, ¿no? Y uno arranca por ventaja comparativa un poco como una versión súper simplificada, ¿no? Como la pura intuición más básica de lo que ellos quieren después dar en modelos más avanzados, más sofisticados, de equilibrio general, a los Samuelson, Heckscher, ¿no? Cosas de ese estilo. La pregunta sería, ¿cómo responderles a esa segunda posición que valdría la pena volver a revisar esta teoría de Ricardo para construir una mejor interpretación, pero no solo una mejor interpretación, sino un diálogo como más honesto y como más riguroso sobre libre comercio? Es decir, entendiendo que esta gente, ok, se equivocaron, ellos podrían decir, sí, pues tenemos mala interpretación, pero no importa, igual el mensaje que queremos dar, como lo decía ahorita yo, no, Juan Acosta, es este. Y lo presentamos no porque creamos que sea una gran teoría, sino porque es un punto de inicio que presentamos a estudiantes de introducción a la microeconomía o de microeconomía 1, de principios de economía, simplemente para dar una intuición que después vamos a robustecer de otra manera. Muchas gracias, Andrés, por esa pregunta, por ese comentario y esa pregunta muy interesante. ¿Cómo convencerlos de leer? Bueno, yo traté en esta presentación, el artículo evidentemente no amplía mucho en eso porque yo quiero que sea publicado y estas cosas son polémicas. La presentación, la última parte, yo quise llamar la atención un poquito, la visión que yo veo en eso o mi esperanza, vamos a llamarla así. Es decir, yo pienso que el enfoque tiene que ser, esto no es un estudio anticuado. No estamos estudiando pintura del siglo XVI para hacer una exposición en un museo de arte. Estudiar a los clásicos para mí es política económica contemporánea. Es decir, es simplemente una escuela de pensamiento que pienso que en muchos aspectos tiene vigencia hasta hoy. Hay aspectos muy interesantes que veo yo que me permiten a mí entender el mundo de hoy mejor con una teoría clásica que con otros. Puedo estar equivocado, pero ese es
mi enfoque. Entonces, en la última parte de la presentación, Andrés, por eso es que yo decía, hoy uno puede encontrar 7 teorías internacionales sobre el comercio internacional, diferentes, incompatibles unas con la otra. Es decir, cada una de las teorías, Ricardian Model, el modelo de Eckhart-Rolling, las cadenas de valores internacionales, la New Theory, la New Theory, es decir, ya ven por los nombres. Yo cuando veo esos nombres digo, oh, esto no me gusta, esto no me gusta nada. Es una confusión. Entonces, cada una de esas teorías tratan de hacer énfasis en un aspecto que yo pienso que ya está cubierto por Ricardo. Es decir, cuando uno pone el precio barato en el centro de la consideración, ya está diciendo, y Ricardo lo dice explícitamente, los países no son los que comercian los comerciantes, y los comerciantes reaccionan en base a los precios. Ningún comerciante va a decir, ven acá, ¿cuál es la productividad de Alemania en la producción de carros, si es relativamente más que la de Colombia? ¿Qué economista piensa así? ¿Qué empresario piensa así? Miran los precios, y si un precio resulta muy atractivo y miran la producción interna y dicen, producir esto aquí me cuesta 10 pesos, importarlo me cuesta 5, lo importo. Es decir, ya eso que ahora se está tratando de recuperar con una teoría internacional, eso está en los clásicos. Por ejemplo, los rendimientos constantes de escala, los rendimientos sí, no constantes de escala, New Theory, New International Theory. Eso está en Smith y en Ricardo. ¿Quién se imagina que uno produce con constante rendimiento de escala? Nadie. Es decir, cuando uno produce más, cuesta menos. Hay producciones que cuando uno produce demasiado, entonces el costo aumenta desproporcionalmente. Es decir, todo eso existe en la economía. Lo que no existe son casi rendimientos constantes de escala. Y si existe, eso es para un rango de producción muy limitado, muy... Entonces, se ha creado una teoría para explicar eso que ya está en Smith, ya está en Ricardo. Entonces, yo pienso que el argumento para hacerle leer es que estamos creando teorías bajo el supuesto de que no se había planteado eso nunca, o el argumento no era, porque Ricardo, es decir, a Ricardo se le asocian todos los supuestos irreales habidos y por haber. Constante rendimiento de escala, no, eso lo dijo Ricardo. Especialización absoluta, eso lo dijo Ricardo. La ventaja comparativa, eso lo dijo Ricardo, por supuesto, el ejemplo famoso de él. Entonces, claro, uno dice, bueno, si todo el mundo dice que Ricardo dijo eso, bueno, será así, porque todo el mundo dice que lo dijo. Y cuando uno va al libro, no, ningún rendimiento constante de escala. Es decir, eso es un pensamiento ajeno a la escuela clásica de la economía política. Es decir, eso es una presencia. Entonces, me parece que la importancia de leer a los clásicos tiene, es decir, se puede simplificar mucho la teoría del comercio internacional. Hay aspectos que van a tener que darse cuenta que fueron callejones, vamos a llamarle, equivocados. Es normal en la ciencia. La ciencia yo no creo que sea aditiva constantemente de que a cosas buenas van cosas buenas y van cosas buenas y van cosas mejores. Hay veces que a cosas no buenas vienen cosas y después sí, se dice, no, bueno, todo esto no resultó, o mucho de esto no resultó muy productivo. Y en el caso de la teoría del comercio internacional, Andrés, me parece que ese es el caso. Entonces, ese argumento de que los modelos son cada vez más complejos, yo soy un poco escéptico. No sé, yo leí una frase de Einstein alguna vez que creía en la belleza de la simplicidad. Es decir, porque algo sea más complejo, no necesariamente lo hace más cierto. Entonces, es verdad que tenemos cada vez modelos más complejos, pero ¿cuál es el fruto de esa complejidad? Al final son algunos planteamientos que no son muy profundos. Lo que pasa es que se pueden explicar con unas cuantas fórmulas. Sí, es muy impresionante el explicarlo, pero el resultado es mucho más modesto que la explicación compleja.
Entonces, yo pienso que un movimiento hacia una mayor simplicidad puede ser beneficioso, y sobre todo este mundo ya es complejo, ya es muy complejo. Tener teorías tan complejas que muy pocas personas entienden, yo no sé si ese es el camino hacia donde debería ir la economía. Y en el caso de la ventaja comparativa, por ejemplo, una cosa que nunca me gustó mucho es cuando se planteaba de que, bueno, esta teoría se puede entender entre economistas, pero gente que no son economistas no la pueden entender. Le falta los conocimientos previos, inteligencia. A mí ese argumento no me gusta. Yo soy economista, pero a mí no me gusta plantearle a alguien que yo soy superior. Mira, disculpa, ¿entiendes? No es que yo intente explicarle algo, es que ya yo le diga que va a ser muy difícil que tú entiendas, aunque yo me esfuerce mucho, porque te falta mucho. Entonces, eso es un enfoque que me parece muy elitista, y la economía no es construcción de cohetes. Ninguno de nosotros va a estar, pienso yo, involucrados en la construcción de cohetes. Por lo tanto, puede ser que no nos interese mucho o no aspiremos a entender mucho la construcción de cohetes, porque en nuestra vida práctica no va a tener impacto. La economía tiene un impacto brutal en la vida práctica de las personas. Entonces, las personas quieren entender. Las personas quieren entender el comercio internacional, cómo les afecta. ¿Qué política debe seguir un Estado para llegar a la prosperidad, que haya crecimiento, etcétera? Es decir, esas son cosas que le interesan a las personas, no solo a los economistas. Entonces, tener teorías más simples, sin pensar que pueden explicarlo todo, pero bueno, más simples, que tienen sentido, y eso me parece que debe ser una aspiración de los economistas, simplificar. No complejizar, y sobre todo no complejizar basado en interpretaciones o supuestos irreales o erróneos, porque es decir, con eso no se convence a las personas. Por ejemplo, evidentemente, si yo tengo un modelo muy real de por qué el libre comercio funciona, y ese modelo a su vez niega las consecuencias negativas que puede tener, que por cierto, Ricardo no las niega. Tiene todo un capítulo en los principios donde él plantea qué efecto tiene un cambio súbito en el comercio internacional para un país que está muy integrado en la economía. Los efectos son significativos. Por eso él recomienda, por ejemplo, que después de una guerra y donde se han puesto aranceles o hay determinadas limitaciones, el libre comercio se implante, vamos a llamarle, en un proceso escalonado, no de pronto, porque eso va a llevar a la ruina a toda una serie de empresas. Es decir, es un caso es un caso a favor del libre comercio mucho más real, o mucho más susceptible a lo que las personas ven en su vida cotidiana. Que si yo hoy tengo grandes, es decir, altos aranceles, y mañana yo los quito, bueno, eso va a llevar a la ruina a los que estaban protegidos. La teoría económica no puede negar eso, porque eso es negar la realidad. Eso no quiere decir que uno ya por eso esté en contra del libre comercio. También puede ser una posición de yo pienso que el libre comercio es la política a seguir por X consideraciones. Vamos a implantarla paulatinamente para que los productores tengan tiempo de adaptarse a la situación. Es decir, en ese sentido es que yo veo la utilidad de leer a los clásicos, y la utilidad. Es una utilidad basada en el presente. Amén de que hay otros temas en la historia de pensamiento que, bueno, que son interesantes. Uno nunca sabe por qué un tema es interesante. O no se puede descartar el interés de un tema a priori. Es decir, quizás un autor olvidado del siglo XVII de pronto se vuelve actual. Entonces, es bueno cuando hay gente que lo han estudiado y no ha sido obviado. Pero en el tema del libre comercio, en el tema de Ricardo, me parece que la importancia es mucho más urgente, es mucho más presente.
Gracias, Andrés. Espero que No, la gracias, respuesta... Jorge. Sí, 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 yo creo que ahí pues compartimos esa idea de una conversación extendida, sí, no, buenísimo. Gracias, Andrés. Creo que con esto terminamos. No veo más preguntas en la cola y ya nos comimos todo el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Jorge por venir aquí a este espacio. Siempre será bienvenido cuando quiera contarnos alguna otra cosa más sobre Ricardo, sobre cualquier otra cosa también. Y gracias a todos otra vez por venir al seminario. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran placer presentarles a ustedes, oír sus opiniones, sus criterios. Realmente me ayudan mucho en mi trabajo, me orientan. Para mí la crítica es la que me permite ir para aquí y para allá. Es decir, yo me guío por eso. Cuando se refuta algo, trato de avanzar sobre eso, y este espacio para mí ha sido magnífico, y muchas gracias por su tiempo, y muchas gracias por los comentarios, por las preguntas, que me los he apuntado todos, y voy a pensar en ellos, y bueno, ojalá se me ocurra una mejor respuesta de la que pude dar hoy en este marco. Muchas gracias a ustedes gracias, por Jorge. todo. Jorge, muchas gracias a todos, que estén bien. Chao. Gracias, Jorge. Hasta luego.